quiero compartir un mensaje con la iglesia. También decirles que cada primer domingo del mes, el hermano René, junto con algunas hermanas y hermanos, se quedan aquí ayunando y orando después del culto. Así que los que se quieran quedar y los que se quieran sumar, pues también está bien que oren y que ayunen el primer domingo del mes. Bien, la palabra que quiero compartir en este día la he titulado, como no podía ser de otra manera, las madres, porque de las madres queremos hablar y queremos compartir lo que dice la palabra de Dios. Es mucho lo que la Biblia habla acerca de las madres. Entonces, bueno, preparen su Biblia para leer esos pasajes que obviamente nos hablan de las madres. Y como siempre, un saludo a todas las personas que nos miran por el internet, que el Señor los bendiga ricamente. Entonces, preparen su Biblia para ver lo que la palabra del Señor nos dice acerca de las madres. Hoy, como saben todos ustedes, se está conmemorando el Día de las Madres y es una buena ocasión para que hijos e hijas muestren gestos y actos de amor hacia su madre. Aleluya. Todas las madres, hermanos, todas las madres tienen un instinto maternal de criar, de proteger, de amamantar a sus hijos cuando son pequeños, naturalmente. Y ese instinto maternal lo puso Dios en el corazón de cada madre, tanto en los seres, en las mujeres como humanos, como en los animales, ¿verdad? El instinto de la madre es siempre proteger y cuidar a su cría. La mujer fue diseñada y creada así por el Creador, con las mamas para amamantar, con unas caderas y un vientre para concebir y llevar la criatura en el vientre materno. En el caso de las mujeres, 9 meses, en el caso de los animales, pues varía mucho, ¿verdad? La ciencia moderna está tratando de hacer mujeres de un hombre. Quieren convertir los hombres en una mujer o quieren convertir las mujeres en hombres. Y eso podemos decir que es una locura. Esa es la madre de las locuras. Eso es lo más sucio, lo más abominable ante los ojos de Dios. El hombre nace hombre, la mujer nace mujer y eso nadie lo puede cambiar. Aunque la ciencia moderna está intentando hacer ese tipo de perversiones en los seres humanos, pero jamás un hombre podrá concebir una criatura en su vientre como una mujer, y jamás una mujer podrá ser un hombre, aunque le pongan hormonas y tantas otras cosas y hagan cirugías, historias raras. La ciencia muchas veces está al servicio de lo malo, la ciencia moderna está al servicio de lo malo y quieren desordenar el hermoso orden que Dios ha puesto en la creación. El profeta Isaías, en el capítulo 49, versículo 15 al 16, miren lo que dice. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Jamás se va a olvidar. Para dejar de compadecerse, obviamente se compadece y lo atiende la criatura, es el hijo de su vientre. Pues fíjate lo que dice el final del verso 15, dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el mismísimo Señor Jesucristo. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están tus muros. En las palmas de las manos, allí fue donde clavaron a Jesucristo con enormes clavos, y esa sangre que Él derramó. Si una madre ama a su bebé, a su criatura, el Señor Jesucristo nos ama mucho más todavía. Bendito sea el nombre del Señor. El amor de Cristo para con nosotros es más grande, más fuerte que el amor de una madre por sus hijos. El hijo es concebido en el vientre de la madre y allí permanece 9 meses hasta que sale a la luz. En el Salmo 139, versículo 13 al 16, nos habla también de esa concepción. Dice Salmo 139, verso 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste, ¿dónde dice? En el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado
Es una maravilla lo que Dios ha hecho. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, porque el Creador lo ha diseñado todo de una manera perfecta, absoluta. Y cuando el hombre trata con la ciencia de manipular lo que Dios ha creado, lo único que hace es que lo destroza, que lo pervierte. El vínculo de una madre con su hijo, con su hija, es muy fuerte y está muy ligado. El bebé, la criatura, está más ligado o ligada a la madre que al padre. Es así. Claro que a medida que van pasando los años, ese vínculo tan fuerte que la criatura tiene con su madre se va perdiendo a medida que el hijo o la hija va creciendo, se va liberando, se va emancipando. Pero siempre queda la raíz, siempre queda el origen. El origen no se pierde nunca, siempre ese hijo sabe que esa es su madre. Y la influencia de una madre sobre sus hijos es de suma importancia, hermanos. Y mucho más en los primeros años de la vida, del bebé, de la criatura. Los hijos son marcados, son influenciados, para bien o para mal, por la madre. Y qué hermoso que las madres aprovechen la infancia, aprovechen la niñez de los hijos para marcar en ellos un carácter cristiano, ¿verdad? Un carácter sano, lleno de principios, lleno de la palabra de Dios, lleno de oración y del temor de Dios. Los primeros 8 o 10 años de la vida del niño son los años de mayor sensibilidad de la criatura para dejarse marcar, para dejarse influenciar de sus progenitores, tanto de la madre como del padre. Pero como la madre es la que está ahí permanentemente criándolo y amamantándolo, por lo general es la madre la que le dedica más tiempo a los hijos. Y aprovechar esos años de la infancia de los niños es una bendición, y desaprovecharlos es una tragedia. Desafortunadamente, muchos padres, muchas madres no aprovechan esos años de sensibilidad de los niños y los dejan frente a la televisión, frente al internet, y reciben una mala influencia que los daña. Los niños por lo general heredan las características de sus padres, de su madre, y también lo dice la palabra de Dios en el profeta Ezequiel. Abre tu Biblia en Ezequiel capítulo 16. En el verso 44 dice: he aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice. ¿Qué es lo que dice el refrán? Cual la madre, tal la hija. Nosotros decimos: de tal palo, tal astilla, ¿verdad? O cual padre, tal el hijo, de tal palo, tal astilla. Es decir, que son los padres y son las madres los que tenemos la oportunidad y el deber delante de los ojos de Dios de influenciar de manera total sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas. Nuestros hijos son una prolongación de nosotros, hermanos. Y los debemos influenciar para que sean herederos de nuestro carácter cristiano, de nuestras virtudes, no de lo malo. Ellos son como, digamos, una prolongación de nosotros. Nosotros, los padres, pues envejecemos y morimos, pero ahí quedan nuestros hijos, que son, como digo, una especie de prolongación de nosotros. Y el que ve al hijo, pues ve al padre. El que ve a la hija, pues ve a la madre. Las madres son las que por lo general invierten, como dije, más tiempo en la crianza de los niños. Invierten mucho más tiempo que los padres. Miren lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 4 al 5. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, su hijo espiritual, le dice así, Segunda de Timoteo 1, 4 al 5, deseando verte. Pablo deseaba ver a Timoteo porque estaba en la distancia, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Se ve que Timoteo era muy sensible y se emocionaba. Y entonces Pablo dice: ¡ay, cuánto deseo tengo de verte para acordarme de tus lágrimas y llenarme de gozo!
trayendo a la memoria, sigue diciendo el apóstol, la fe no fingida que hay en ti. O sea que Timoteo era un hombre de fe y no es que fingía tener fe, es que era una fe auténtica. Pero vamos a ver de quién heredó Timoteo esa fe tan auténtica que el apóstol Pablo dice. Dice, la cual habitó primero, ¿dónde? En tu abuela Loida y después en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. O sea que esa fe no fingida que había en Timoteo, primero estaba en la abuela Loida y luego en la madre Eunice. Estas dos mujeres fueron las que marcaron el carácter, la vida espiritual, la fe tan maravillosa que había en Timoteo. El apóstol Pablo amaba mucho a Timoteo porque Timoteo era un varón de Dios tremendo y había tenido una gran universidad. La mejor universidad fue su madre y su abuela, que lo estuvieron instruyendo, que lo estuvieron enseñando, y ellas fueron las que le transmitieron esa fe no fingida que había en Timoteo. Esas dos mujeres formaron el carácter excelente de Timoteo cuando era un niño, y ahora que ya ha crecido, pues esa marca, ese carácter que ellas le formaron, pues ahí está en Timoteo. Formar el carácter de un hijo, hermano, el formar el carácter de una hija lleva mucho tiempo, mucho diálogo, mucho consejo, mucha paciencia, mucha perseverancia, mucho trabajo, repitiendo lo mismo siempre, hasta que el carácter de ese niño o de esa niña queda marcado. Pero una vez que se ha marcado y que se ha formado, eso da mucha satisfacción a los padres y a las madres, ver el hijo, ver la hija procediendo de manera correcta, de manera justa, trabajando, haciendo dando honra y honor a su padre y a su madre. Detrás de los grandes hombres de Dios, casi siempre ha habido una excelente madre que ha invertido muchos años en la crianza de sus hijos o de sus hijas. Porque es así, los niños y las niñas son marcados, su carácter es marcado en los primeros 8 o 10 años de la vida. Y la crianza de los hijos recae fundamentalmente sobre la madre, porque la madre es la que lo llevó en su vientre, la que lo dio a luz, es la que lo estuvo amamantando desde pequeñito. ¿Y quién mejor que una madre para atender a una criatura? Es que Dios las diseñó para ese propósito. Y esto lo vemos también en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 15. El apóstol, escribiéndole a Timoteo, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, es decir, a mujeres que dicen yo soy cristiana. Sigue diciendo más: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y explica las razones: porque Adán fue formado primero y después Eva. Entonces Adán tiene el derecho de antigüedad. Y Adán, dice, no fue engañado, esa es otra razón, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y ahí viene en el verso 15 lo que yo quería decir. Pero se salvará engendrando hijos o hijas si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. No quiere decir esto que todas las mujeres tienen que tener hijos, porque las que se quedan solteras y se quedan definitivamente el resto de su vida solteras, pues también se pueden salvar aunque no tengan hijos, pero obviamente las casadas, dice, se salvarán engendrando hijos si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. Y Primera de Timoteo también, capítulo 5, versículo 14 al 15, dice: quiero pues que las viudas jóvenes, mandamiento para las viudas jóvenes, que se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea que el Señor deja bien claro en su palabra cuál es el papel de la mujer, el papel de la mujer y el propósito
de Dios para con las madres. La Biblia nos deja muy claro cuál es el papel de la mujer madre. El diablo, hermanos, está muy interesado en trastornar, en invertir los roles, en invertir los papeles de la mujer como madre y esposa. El diablo quiere siempre trastornar el orden que Dios ha establecido en el mundo. Una estrategia muy sutil, una estrategia, y esto ya lo he dicho yo en otras ocasiones, una estrategia muy sutil que Satanás utiliza hoy en día es degradar el papel de la mujer como madre. Degradar el papel de la mujer como madre. El papel de la mujer como madre es muy importante, pero el diablo quiere degradar ese papel, ese rol que Dios le ha dado. El diablo le hace creer a través de los movimientos feministas, le hace creer a muchas mujeres que criar hijos y atender las labores de la casa, que eso es un papel secundario, eso es un papel de sirvienta, eso es un papel de esclavas. ¿Ves? El diablo es un psicólogo tremendo. Dice, pero tú unas mujeres ahí fregando los platos, limpiándole el culito al niño y todo eso. Que va, eso no sirve. Tú tienes que liberarte y buscarte un trabajo de mujer ejecutiva y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pretende el diablo con eso? Quitarle la dignidad al papel que Dios le asignó a la mujer. Es un papel muy digno. No hay que quitarle valor a ese papel. En definitiva, el diablo trata de quitarle dignidad a lo que es amamantar, criar a los hijos. Cuando la mujer le cree al diablo todas esas mentiras que promueve el enemigo a través del feminismo, cuando la mujer le cree esas mentiras al diablo, entonces ya comienza a rechazar su papel, porque la estrategia del diablo es quitarle valor, quitarle dignidad al papel de la mujer. Y cuando él ha conseguido quitarle valor y quitarle dignidad al papel de la mujer, entonces la mujer ya automáticamente comienza a rechazar ese papel. Dice, eso no es para mí. Pero hay que poner en valor el papel bíblico, el papel tan digno que Dios le ha asignado a la mujer como madre y como esposa en la crianza de los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay que darle el valor, y en este día que es el Día de las Madres, yo quiero valorar el papel de la madre, como esposa en la crianza de los niños, en el hogar. Eso es un papel muy importante. Eso hace que se vayan. Cuando valoramos el papel de la mujer, los maridos también tienen que valorar el papel de la mujer como madre y como esposa. Porque cuando se hace eso, hace que se vayan los complejos de las mujeres modernas. Las mujeres modernas están muy acomplejadas, y están muy acomplejadas porque esas ideas diabólicas del feminismo han entrado en su corazón y le han creído al diablo. El feminismo moderno promueve ideales anticristianos, ideales que son contrarios al orden de Dios. El feminismo moderno se le puede llamar sin lugar a dudas un movimiento anticristiano, un movimiento en contra de Cristo, en contra del orden que Dios ha establecido. El feminismo moderno va frontalmente contra los principios divinos revelados en las Escrituras, revelados en la palabra de Dios. Va frontalmente contra eso en muchísimos aspectos. El feminismo moderno promueve la igualdad entre hombres y mujeres, justo lo contrario de lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña la diferenciación entre hombres y mujeres. Los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, y eso hay que remarcarlo y hay que enfatizarlo bastante bien. Y las mujeres tienen que sentirse dignas de ser mujeres y los hombres dignos de ser varones. Y decir, estoy contento de ser un hombre, estás contenta de que eres una mujer. Dios te ha creado así, pues para gloria y honra de su nombre, cumple el papel para el cual Dios te ha creado. Aleluya. Diferenciación y complementariedad. Esa es una verdad divina de Dios, y la misma naturaleza, la fisiología, la fisionomía del cuerpo del hombre y de la mujer te lo demuestra. Diferenciación, el hombre es diferente a la mujer y es complementario. El hombre y la mujer son complementarios.
Hombres y mujeres son diferentes los unos de las otras. Hombres y mujeres somos dos partes de una misma cosa. Lo que le falta a la mujer lo tiene el hombre, y lo que le falta al hombre lo tiene la mujer. Entonces el hombre sin la mujer no es nada, y la mujer sin el hombre tampoco es nada. Somos complementarios. Esa verdad bíblica tenemos que aceptarla y sentirnos fuertes y gozosos y contentos de mantener las grandes verdades de la palabra de Dios. Amén. Las madres deben de estar en sintonía también. Las madres, las mujeres como madres, deben estar en sintonía con sus esposos para la aplicación de límites, de reglas, de instrucción, de enseñanza para los hijos. Hay buenas madres y también hay madres que no son tan buenas porque aman más a sus propios hijos que a sus propios maridos. Esto también lo hemos visto, porque los hijos, los niños, nacen en un cuerpo de carne y hueso, y hasta que ellos no tengan un encuentro con Cristo, la carne puede más que el espíritu. Los hijos son muy carnales y ellos tantean al padre y a la madre para ver cuál de los dos es más permisivo. Si mi padre es más permisivo, me arrimo a mi padre. Si mi madre es la más permisiva, entonces soy de mi madre. Dependiendo de quién de los dos es más permisivo, el padre o la madre, el hijo y la hija se arrima siempre al más permisivo de los dos. Eso es así, es un instinto carnal, es un instinto natural del ser humano. Los esposos y las esposas son para toda la vida, hermanos. Cuando tú te casas con una mujer, si eres una mujer te casas con un hombre, eso es para toda la vida hasta que la muerte los separe, dice la Biblia. Aleluya. Los hijos y las hijas los tienes contigo 18, 20, 22 años y luego se van del hogar, porque esa es la ley de vida, ¿verdad? Siempre va a ser así y siempre serán tus hijos, pero ya no van a estar viviendo bajo tu mismo techo, porque es así. El hombre y la mujer se casan y abandonan la casa de sus padres, pero el marido y la esposa vivirán juntos hasta que la muerte los separe. Amén. En mi caso, yo he tenido, nuestro matrimonio hemos tenido 5 hijos, ya volaron del nido todos, pero mi mujer y yo seguimos juntos, llevamos ya 48 años juntos. Los hijos hace años que volaron, pero gloria a Dios, es así. Entonces, el amor mío por mi esposa y el de ella por mí tiene que estar por encima del amor hacia los hijos. Eso no significa que aborrecemos los hijos. Claro que amamos los hijos con toda el alma y con todo el corazón, pero mi esposa es primero que mis hijos y para ella yo debo ser primero que sus hijos también, porque tiene que ser así. El pacto que yo hice lo hice con ella, no lo hice con mis hijos. Y es así, la ley de la vida. Los hijos se casan y se van, y que Dios los bendiga ricamente. Y para evitar, hermanos, para evitar que los hijos se apeguen más al padre o a la madre, es muy importante que tanto el padre como la madre sean uno en pensamiento, palabra y obra. Porque los hijos son muy inteligentes. Ellos saben si hay diferencias de opinión entre el padre y la madre. La Biblia dice, y los dos serán una sola carne, un solo modo de pensar, un solo modo de hablar, un solo modo de sentir. Y así los hijos no podrán manipular ni al padre ni a la madre. Vengan conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 1 al 9. Evangelio según San Marcos. La Biblia nos deja bien claro que los dos serán una sola carne. El marido y la mujer, una sola carne, quiere decir una sola mente, un solo corazón, un solo modo de pensar. Tienen que pensar igual, exactamente igual, porque los hijos se van a dar cuenta si el padre piensa de una manera y la madre piensa de otra. Entonces, como dije anteriormente, los hijos que son muy carnales muchas veces se arrimarán al padre o a la madre dependiendo de su sintonía, es decir, dependiendo de si el padre es más permisivo o es la madre más permisiva. Miren lo que dice Marcos 10, dice, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía.
Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Siempre eran tentadores, siempre querían buscarle los 5 pies al gato. Le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, porque son unos cabezones de corazones duros. Por eso Moisés escribió este mandamiento, pero esa no es la voluntad perfecta de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que estar en la voluntad perfecta de Dios. El verso 6, el Señor lleva a estos fariseos al principio, al origen, cuando Dios creó a Adán y Eva. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, hombre y mujer. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ahí está en el verso 8 el mandato. Vamos a leerlo todo junto. Dice, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino ¿cuántos? Uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, no, tiene que dejarlo así tal como está. Los dos serán una sola carne, que piensan igual, que hablan lo mismo que dice el padre, dice la madre con respecto a los hijos. Los dos serán una sola carne, un solo modo de pensar, un solo modo de hablar, un solo modo de sentir. Y así los hijos no podrán arrimarse más al padre o a la madre dependiendo el que más les concede sus caprichos. Conocemos muchos casos, hermanos, de peleas, de diferencias en los matrimonios por causa de los hijos. Divorcios y separaciones a montones, porque uno aprueba una cosa con respecto a los hijos y el otro dice, no, eso no se puede hacer. Entonces ahí los dos ya no son una sola carne, sino que son dos. Él dice una cosa, ella dice otra cosa. Que marido y mujer sean una sola carne, que sean una sola carne, un solo pensamiento, que estén de acuerdo, que hablen mucho, el marido y la esposa, que hablen hasta que se pongan de acuerdo, y cuando estén de acuerdo entonces dicen a los hijos lo mismo le dice al padre que le dice la madre. Pero si no hay esa unidad de pensamiento, pues él va a decir una cosa y ella va a decir otra, y el hijo o la hija va a decir, ¿cuál de las dos me gusta más? Pues la de mi padre, pues cojo la de mi padre. La de mi madre, cojo la de mi madre. Así que una buena madre primero tiene que ser una buena esposa y estar hecha una con su marido. Y el marido, para ser un buen marido, tiene primero que ser uno en Cristo Jesús. El marido tiene que tener a Cristo en el corazón. Cuando el marido, que es la cabeza de la familia, se somete a Cristo y obedece a Cristo y es uno con Cristo, entonces es fácil que la esposa sea uno con él y los hijos también se unan. Si el marido está sujeto a Cristo, la mujer se sujeta al marido y los dos son uno en Cristo Jesús. Y los hijos también se van a sujetar. Pero vivimos en un mundo hedonista, donde lo que vale es el placer por el placer. Yo hago lo que me da la gana. Donde cada persona, maridos, mujeres, los hijos, tienen voluntades muy fuertes. Pero cuando renunciamos a nuestras propias voluntades personales y hacemos la voluntad de Cristo, entonces se produce lo que Cristo, la oración que Cristo le oró al Padre, que es ni más ni menos unidad de pensamiento. Y esto lo vemos en Juan 17, versículo 21. Mire lo que dice ahí, para que haya unidad de pensamiento. El Señor Jesucristo está orándole al Padre. Él era uno con sus discípulos, ¿verdad? Y quería que Él era uno con el Padre y quería que los discípulos fueran uno con Él, que pensaran lo mismo, que no hubiera divergencia de opinión. Dice, para que todos sean uno. Así oraba Jesucristo, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El Hijo pensaba igual que el Padre. Y la voluntad que prevalecía en Jesucristo era la del Padre. Aunque Él tenía la suya propia, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú digas.
Entonces, la sumisión de nuestras voluntades a la voluntad de la autoridad superior. Cristo lo demostró sometiendo su propia voluntad a la voluntad del Padre. Entonces, Cristo y el Padre eran uno en pensamiento, palabra y obra, en todos los sentidos, para que todos sean uno. Quiere decir que toda la iglesia sea uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ese es el modelo. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El testimonio de la unidad, cuando usted ve un matrimonio bien unido, una familia bien unida, cuando usted ve una familia modelo, una familia ejemplar, eso es un testimonio poderoso para la gente que nos conoce. Dice, uy, mira esa familia, qué ordenados, qué testimonio, qué bien, cómo viven. Se ve que son gente que tienen las ideas claras. Entonces, para que el mundo crea, tiene que ver. Jesucristo dijo, bienaventurados los que sin ver han creído. Pero, como hay mucha incredulidad, muchas veces la gente tiene que ver para creer. Y si ven un cristiano, una cristiana, un matrimonio, una familia ejemplar, moderada, que sigue los caminos del Señor, entonces ellos van a creer que que el Padre envió a Jesucristo y se van a convertir. Amén. Entonces la unidad de pensamiento entre marido y mujer trae bendición a los hijos, trae bendición a la iglesia, trae bendición al mundo. Amén. Qué hermoso convivir en armonía, en sintonía, sin peleas, sin contiendas, sin discusiones. Oh, qué lindo, eso es un paraíso, una familia, un matrimonio, que no tengan peleas, que no tengan discusiones. Hay que perseguir esa meta. Yo sé que a veces surgen diferencias, pero las diferencias entre marido y mujer se hablan a solas, no delante de los hijos, porque los hijos se quedan con todos los detalles y ven cómo piensa el padre y cómo piensa la madre. Por tanto, es mejor si hay una diferencia de opinión entre marido y mujer, entre el padre y la madre, pues hablarlo a solas, no en presencia de los niños. Y entonces los niños, cuando el padre y la madre dan un ejemplo de unidad total entre ellos, ya los niños no tienen otra salida sino aceptar lo que papá y mamá dijeron. Entonces es así, hermanos. Pero vivir peleándose trae malestar, trae amargura, trae depresiones, trae ruina, rechazo, amargura y depresiones a los niños también, ¿verdad? Los niños tienen que ver una unidad. La palabra da un mandamiento a los hijos y es honra a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20, versículo 12, lo dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué tienes que honrar a tu padre y a tu madre? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si quieres tener larga vida y llegar a los 85, 90 años, pues honra a tu padre y a tu madre mientras que los tengas vivos, porque el día que se mueran ya no los puedes honrar. Entonces, en este día de la madre, a todos los que son hijos y tienen su madre viva deben de honrarla y de hacerlo y deben de honrarla, pero de corazón. Aunque la madre no haya sido a lo mejor la mejor madre, pero seguro que todo lo que esa mujer ha hecho por su hijo lo ha hecho con la mejor intención, porque ama realmente a su hijo. Aunque ahora muchos hijos no entienden la disciplina, los consejos y lo que la madre o el padre le están diciendo, pero más adelante cuando ellos sean padres, cuando sean madres, entonces van a entender. La mejor madre no es la que aprueba todos los caprichos a los hijos. No, esa no es la mejor madre, aunque ese es el concepto que se mueve por ahí hoy en día, que hacer la voluntad de los hijos. La mejor madre es la que dialoga con los hijos, la que habla con los hijos, les explica todas las razones bíblicas, les explica los principios de la palabra y les dice esto es así por esto, por esto, por esto y por esto. Y entonces el niño, la niña va entendiendo, porque el niño no sabe por qué son esas normas, pero si el padre y la madre invierten tiempo en los hijos y les dicen, mira, esto es así, porque si no lo hacemos así va a pasar esto y esto y esto, y entonces el niño va a entender porque tiene capacidad para entender. La mejor madre pone límites a sus hijos y a sus hijas, los controla, con quién se van a juntar, quiénes son sus compañeros, sus compañeras,
¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Hay que estar muy pendiente de los hijos. La mejor madre sabe qué tipo de libertades se le pueden dar a sus hijos y a qué edad. Yo conozco una madre que ella hacía con sus hijos lo que le daba la gana, y a mí me pareció que le estaba dando unas libertades demasiado grandes a los niños para la edad que tenían en ese momento los niños, y ella los mandaba con los tíos, con los primos, y en vacaciones los enviaba para un sitio, para otro país, y ella se los quitaba de encima. Y la madre se dedicaba luego a ir de cafetería en cafetería todas las tardes a chismear con sus amigas sin saber qué estarían haciendo sus hijos, qué estarían haciendo sus hijas. Una actitud demasiado liberal, demasiado negligente. Conocer cuando hay que darle ciertas libertades. No podemos ser demasiado estrictos, pero tampoco podemos ser demasiado liberales. Todo tiene su tiempo, como dice el libro, ¿verdad? De la palabra. Todo tiene su tiempo. Y cada cosa en su tiempo, pues es hermosa. Entonces, ni tanto ni tampoco. Hay que saber cuándo darle ciertas libertades a los hijos. Las madres deben ser mujeres de oración también, para que sus hijos vean a la madre orando. Y cuando la ven orando, ellos también van a doblar rodillas. Y en la Biblia, hermanos, ya voy terminando, en la Biblia tenemos buenos ejemplos de buenas madres y malos ejemplos de malas madres también. Por ejemplo, en la Biblia tenemos ejemplos de buenas madres como fue Jocabed. Jocabed fue la madre de Moisés, Aarón y María, esos tres hermanos, ¿verdad? Moisés el varón de Dios, María la profetisa y Aarón el sumo sacerdote. Ana, la madre de Samuel, también otra madre excelente. María, la madre de Jesús, otra madre excelente que fue elegida por Dios, por su pureza, por su fidelidad, por su nobleza. Entonces, grandes mujeres de Dios que fueron humildes, nobles, santas, puras. En ellas Dios puso sus ojos y las bendijo. Pero en la época en la que el pueblo de Dios estaba en Egipto, Faraón, como saben todos ustedes, Faraón cometió lo que se llama un infanticidio, matando a todos los bebés varones que iban a dar las mujeres a luz. Cuando nacía un varoncito a una mujer hebrea, había que matarlo, porque así el pueblo de Israel no se levantaría nunca en armas en contra del pueblo de Israel, matando a todos los varones, pues las mujeres son más fácil gobernarlas. Entonces se cometió un infanticidio. Y hoy en día el movimiento feminista hace lo mismo que Faraón. Hay muchas mujeres que son faraonas y abortan y matan a los bebés en su vientre. Cientos, miles, más de 100,000 criaturas son asesinadas en los vientres de las madres. ¿Qué madres esas, verdad? Entonces, esas son las madres que Dios rechaza. Las verdaderas madres, pues, dan a luz a sus hijos, los crían y los trabajan hasta que se emancipen y sean adultos. Y voy a terminar este mensaje leyendo el Proverbios capítulo 31, versículo 30. Todo el capítulo es una joya, todo el capítulo es maravilloso, no tiene desperdicio ninguno. Proverbios capítulo 31, pero no lo voy a leer todo porque es demasiado y voy a leer solamente la conclusión de ese capítulo, que son los versículos 30 y 31. 30 y 31 del capítulo 31. Dice así, para terminar: engañosa es la gracia. ¿Qué es lo que se promueve hoy en día? La belleza. La belleza es lo que promueven en internet. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Todo eso es vanidad. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová. Busca, hermana, ser una mujer de esas que teme a Jehová, porque entonces tendrás alabanza de parte de Dios, Dios te bendecirá y te respaldará. Pero la hermosura y la gracia, bueno, eso es temporal, eso es pasajero. Dice el verso 31, dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Entonces, gloria a Dios por las madres, gloria a Dios por las que son madres temerosas de Dios.
Y aquí termina el mensaje de la palabra y ahora pues creo que las hermanas tenían un detalle, un obsequio para regalarle a las madres. No sé si ya están listas por ahí, si lo tienen listo, pues pueden regalarle ya. ¿Quiénes eran las que las tenían? Después, al final del culto. Bueno, pues ya estamos al final del culto. Ay, sí, perdón. Claro, gracias. Es cierto. A veces uno tiene lapsus en la memoria. Sí, es cierto. Vamos a prepararnos para celebrar la Santa Cena y vamos a orar. Vamos a entrar en una reflexión. Las madres entran en una reflexión como madres, si están de verdad cumpliendo el papel de Dios. Los varones entran en una reflexión si son padres o si lo van a hacer en el futuro. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude. Vamos a tener un ratito de oración y de reflexión sobre esto que he compartido y sobre otras cosas, sobre aquello que pase por tu mente y por tu corazón. Inclina tu cabeza ahí y órale al Señor, invocando su santo nombre y pidiéndole que su bendición fluya sobre tu vida. Aleluya. Gracias te damos. Vamos a poner un poquito de música de fondo, suavecita, para meditar y reflexionar y hacernos preguntas. Cada uno hágase preguntas. Los hijos y las hijas se interrogan a sí mismos y a sí mismas. Los padres se interrogan a sí mismos, las madres se interrogan a sí mismas y se hacen preguntas y esperan la respuesta de Dios. Si te haces preguntas o si le haces preguntas a Dios, Dios te va a contestar. Preguntas sobre tu vida.